En este video vamos a revisar el tejido sanguíneo con todas sus características, los elementos que los constituyen y funciones que realiza este importante tejido conjuntivo especializado. Muy bien, vamos a recordar el concepto básico del tejido. Recuerden que un tejido está constituido por un conjunto de células, que algunos tejidos presentan una sustancia intercelular o matriz extracelular, como en el caso de este tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo, la matriz extracelular es muy variada. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo que tiene una matriz extracelular o sustancia intercelular fluida. Esa es la que los diferencia o los difiere de los otros tejidos. Acá tenemos algunos conceptos a revisar. Ya lo habíamos señalado de que la sangre es considerada un tipo de tejido conjuntivo, ¿no? Por presentar un conjunto de células y una matriz extracelular, pero de forma líquida o de consistencia líquida. Revisamos algunas características importantes de la sangre. El color de la sangre es generalmente un color rojo brillante o rojo amarillento, debido a la carga de oxígeno que presenta en el recorrido de las arterias, mientras que es rojo oscuro cuando transcurre desde los tejidos hacia los riñones, o cuando la sangre se transporta por las venas. Bueno, respecto al olor, la sangre tiene o posee un olor sui generis que da referencia al olor del mismo género. En realidad, huele a la misma especie, al mismo tejido en el cual se hace una muestra. Respecto al sabor, es ligeramente salado, ¿no? Debido a que también presenta un pH entre 6.2 a 6.5, que es ligeramente alcalino. Acá hacemos la presentación de las funciones importantes de la sangre o de este tejido sanguíneo. Su principal función es de transportar oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta la intimidad de los tejidos y las células. Asimismo, recoge desde las células o desde los tejidos periféricos dióxido de carbono y los transporta hasta los pulmones. También tiene la capacidad de transportar los diferentes nutrientes desde el nivel de los intestinos, del intestino delgado fundamentalmente, y los transporta hasta la intimidad de los tejidos. Y desde los tejidos, la sangre transporta productos de desecho metabólico hasta los riñones para la purificación. Muy bien, también transporta algunos mensajeros químicos como las hormonas, dando un ejemplo, las hormonas producidas a partir de la hipófisis, una glándula maestra que produce una variedad de las hormonas y los transporta a los diferentes órganos mediante la sangre. También defienden del cuerpo de las diversas infecciones gracias a un conjunto de células que tienen esa capacidad defensiva, ¿no? Los glóbulos blancos. También responde a una serie de lesiones que producen la inflamación. Inmediatamente reaccionan este conjunto de células. Participa también en la coagulación de la sangre mediante los factores plaquetarios, mediante ese conjunto de plaquetas que actúan fundamentalmente para cerrar alguna lesión de los vasos sanguíneos que puedan existir.
Muy bien, acá presentamos un esquema donde nos muestra la constitución de este tejido sanguíneo. La característica que hemos señalado de un tejido conjuntivo en concreto es que presentan células y una matriz extracelular. Y el tejido sanguíneo especializado es un tipo de tejido conjuntivo, como ya lo habíamos señalado, que está constituido por un conjunto de células, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Entre los leucocitos, por algunas características que vamos a señalar más adelante, podemos identificar 5 tipos de leucocitos: los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos y los monocitos. Como la matriz extracelular o sustancia intercelular, podemos presentar a la plasma sanguínea, y tenemos los siguientes compuestos, principalmente el agua, que constituye casi el 90 al 93% del total del plasma sanguíneo. Ya entre los otros compuestos sólidos podemos identificar a los aminoácidos, a las hormonas, a la glucosa, sales minerales, anticuerpos, etc. Acá hacemos la presentación de estos dibujos que nos demuestra una muestra fresca y una muestra estratificada. En el inciso A podemos observar una muestra caliente tomada directamente de una especie, ¿no? Ahí podemos observar de que la sangre y sus componentes están totalmente disueltas. Sin embargo, al otro lado, en el inciso B, o con la letra B, podemos identificar a la sangre que presentan diferentes capas de estratos de los componentes de la sangre. Acá en la parte inferior podemos identificar a los glóbulos rojos o eritrocitos, que ocupan aproximadamente de 40 a 43% del total. Y en la parte intermedia, como una especie de anillo, acá al otro lado también, encontramos una cubierta tromboleucocítica, es decir, que está formada por los glóbulos blancos y las plaquetas. Y la parte superior está representada por la plasma sanguínea, que es aproximadamente de 55 a 57% del total de la muestra. Muy bien, la plasma sanguínea lo hemos definido como una matriz o sustancia intercelular del tejido sanguíneo, y en ella podemos identificar a sustancias inorgánicas, tanto a las sustancias orgánicas, ¿no? Lo consideramos como un fluido extracelular, en el cual predomina fundamentalmente el agua. Del total del plasma, podemos señalar de que ocupa el 90 a 93% del total del plasma. Entre otros componentes sólidos, inorgánicos, podemos señalar la presencia de los sales minerales y los electrolitos, como ser el fósforo, el calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonatos, fosfatos, etc. Entre las sustancias orgánicas tenemos a las proteínas plasmáticas, y acá podemos señalar al fibrinógeno, una proteína que es muy importante, el cual participa en la coagulación sanguínea. Tenemos las sustancias nutritivas, productos finales del metabolismo de los alimentos, a los aminoácidos, a la glucosa, ácidos grasos, al glicerol, y también la presencia de algunas vitaminas. También existen gases disueltos en la sangre, y tenemos a la presencia del oxígeno, dióxido de carbono,
también la presencia del nitrógeno en forma de gas. Entre los productos de desecho metabólico podemos señalar a la urea, al ácido úrico, también en las aves el ácido úrico, la creatinina y el amoníaco en los peces. También hay presencia de una serie de hormonas y anticuerpos que varía según la edad y según la funcionalidad en el cual se presenta los diferentes órganos de un individuo. Vamos a entrar al estudio de las células sanguíneas o los elementos formes de la sangre. Y empezamos con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también denominadas o llamadas como eritrocitos o hematíes, son células de la sangre que tienen estructuras muy particulares porque al microscopio se observan de forma bicóncava, como en esta imagen podemos observar. Tiene dos hendiduras, uno superior, otro inferior. Tiene un tamaño de 7.8 a 8 micras aproximadamente. En los mamíferos domésticos, estas células carecen de núcleo, son anucleadas, pero sin embargo, en animales vertebrados como los peces, anfibios, reptiles, aves, tienen núcleo, son células nucleadas. Tienen una vida aproximadamente de 100 a 120 días y se originan en la médula ósea. Respecto al número es muy variada. Podemos indicar de que en las mujeres tienen menos glóbulos rojos que en los varones. Y acá tenemos una referencia. En las damas pues oscilan de 3.5 a 4.5 millones por un ml o por un centímetro cúbico. Los varones, representa entre 5 a 5.5 millones por ml, y así varía en otras especies. Respecto a la coloración roja, podemos señalar de que existe una proteína en la estructura de estos glóbulos rojos, una proteína denominada hemoglobina, formada por 4 unidades proteínicas, y cada unidad presenta un grupo hemo o un pigmento de hierro, el cual es el responsable de la coloración roja. Y de ahí las funciones. La hemoglobina es el encargado de transportar el oxígeno en forma de hemoglobina hacia los tejidos, y también recoge dióxido de carbono desde las células, desde los tejidos, y los transporta hasta los pulmones para ser retirado mediante la expiración. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células completas que presentan las estructuras básicas de una célula. Tienen una membrana citoplasmática, tienen el citoplasma y también tienen el núcleo. El número de los glóbulos blancos oscila de 5.000 a 9.000 por un ml o por un centímetro cúbico. Los glóbulos blancos son un conjunto de células que están orientadas a la defensa del organismo. Y estas células en la mayor cantidad o en la mayor parte pues se originan en la médula ósea, salvo algunas células que vamos a indicar más adelante. Y existen 5 tipos de leucocitos que se pueden clasificar por 2 criterios. Primero, por la forma del núcleo que presentan estos leucocitos, y el segundo, por la presencia o ausencia de los gránulos específicos que tienen en el citoplasma. De ese modo podemos clasificar a los leucocitos en 2 tipos: a los granulocitos, aquellos que tienen gránulos en su citoplasma, y a los agranulocitos, que carecen o no tienen
gránulos en su citoplasma. Tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos que tienen gránulos en su citoplasma, y aquellos que carecen, pues tenemos acá los linfocitos y los monocitos. Empezamos a describir cada uno de los glóbulos blancos granulocitos, aquellos que presentan gránulos en su citoplasma. Y tenemos al neutrófilo, también denominado granulocitos polimorfonucleares. Son células que tienen una forma esférica con núcleo multilobulada. Sus lóbulos varían de 5 a 6 o de 3 a 6 lóbulos según edad. Se originan en la médula ósea. Su núcleo es de cromatina densa. Estos neutrófilos se encuentran en mayor cantidad. Es lo que podemos encontrar en la sangre. Su función principal es de constituirse como una primera línea donde existen invasiones bacterianas. Sus gránulos pues tienen una serie de sustancias, el cual se constituyen como sustancias bactericidas. Respecto a los nombres, el neutrófilo pues se llama así debido a que se tiñe con un colorante neutro, ¿ya? Con un colorante ácido, eosina, y también se tiñe con un colorante básico, azul de metileno. Entre sus funciones, ya lo señalamos, defienden fundamentalmente de las invasiones bacterianas, ¿no? Entonces luchan contra invasiones bacterianas. Acá tenemos o presentamos este esquema que nos demuestra cómo migran los neutrófilos multilobuladas desde los vasos sanguíneos o desde los capilares, salen hacia los tejidos específicos para cumplir su función. Y acá podemos mostrar a los neutrófilos de cómo mediante sus receptores atrapan a los antígenos, y acá en el A nos muestra de cómo más o menos actúan sus diferentes receptores para atrapar a un tipo de antígeno. Pongamos un ejemplo, una bacteria. Acá en el B, mediante sus receptores ya van encapsulando. En el C lo tienen ya prácticamente encapsulada, y en el D ya lo tienen al interior de la célula. Acá en el E ya empiezan a actuar las fagosomas. En el F pues podemos señalar de que ya están digeriendo al antígeno, y así termina de destruir a las células invasoras o al antígeno invasor. En concreto podemos señalar a una bacteria. Tenemos a los eosinófilos. Su nombre es denominado así porque los gránulos que presentan se tiñe con un colorante ácida, eosina. De ahí su nombre, eosinófilos. Son células de forma esférica, de núcleo bilobulada, de cromatina densa. Sus gránulos tienen sustancias que actúan fundamentalmente en la destrucción de algunos parásitos. También actúan en algunas reacciones alérgicas y en las inflamaciones. El basófilo, los basófilos, también son glóbulos blancos que tienen gránulos muy notables. Los gránulos los rellenan totalmente el citoplasma. Tienen una forma esférica, así como lo podemos observar. Su núcleo multilobulada. Y estos gránulos presentan sustancias metacromáticas o gránulos metacromáticos, en el cual existen sustancias como la presencia de la heparina y la histamina, ¿no? Por eso es que algunos autores incluso llegan a confundir con las funciones de las células cebadas del tejido conjuntivo. Sin embargo, estas cumplen una función muy diferente, ¿no? Mediante estas sustancias que presentan al interior de los gránulos.
la heparina, que es una sustancia anticoagulante, la histamina, que es una sustancia vasodilatadora, y también es así como un factor quimiotáctico, ¿no? Como la presencia de la peroxidasa que existe en algunos gránulos metacromáticos, ¿no? Por lo que se piensa que también participan en las reacciones alérgicas. Empezamos a estudiar los glóbulos blancos agranulocitos y hablamos de los monocitos. Los monocitos ya dijimos que son células más grandes de la sangre, ¿no? Y miden aproximadamente 12 a 20 micras. Son células de forma esférica, con núcleo excéntrico, de forma arriñonada, de cromatina densa. Estas células se denominan también como macrófagos porque su principal función es la fagocitosis. Fagocitan una serie de sustancias en el organismo, como ser las células muertas, células extrañas y otro tipo de sustancias. Tenemos a los linfocitos. Los linfocitos son células muy pequeñas de la sangre, o los leucocitos más pequeños. Tienen una forma esférica, también tienen un núcleo de cromatina densa y es bastante voluminoso, como podemos observar. Casi lo rellena totalmente al citoplasma, ¿no? Y hay una serie de variantes de los linfocitos, como ser los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B tienen la capacidad de sintetizar y transportar algunos anticuerpos. Los linfocitos NK, también denominadas como destructores naturales, pues tienen incluso la capacidad de destruir algunas células infectadas por virus. Las plaquetas son fragmentos celulares o restos celulares. Estas se originan en la médula ósea. En la médula ósea existe una célula madre denominada megacariocito. Entonces, esta no entra fácilmente a los vasos sanguíneos, por lo que se fragmenta para entrar a la sangre. De esa forma pasa hacia los capilares y entra a la sangre, por lo que la forma de las plaquetas es relativamente variada. Tiene una forma esférica, tiene una forma estrellada, tiene una forma rectangular, cuadrangular, tienen formas irregulares, etc. Pero en otras especies, como el caso de los aves, los anfibios, los reptiles, estas células tienen núcleo. De ahí se denomina también como trombocitos. Estas plaquetas actúan en grupos, hacen la función de forma grupal. Principalmente participan en la coagulación sanguínea. Tienen a su cargo la formación de la coagulación primaria. Estas, cuando existe una lesión, inmediatamente se agrupan para intentar evitar la pérdida de la sangre. Cuando la herida es demasiado grande, pues estas plaquetas activan una serie de sustancias, el cual induce a las proteínas o a otros componentes plasmáticos para que se puedan activar. De esa forma, hacer que la sangre se coagule más densa y más fuerte para totalmente cesar la lesión. Bueno, esto sería respecto a la sangre y sus componentes, y acá mostramos un cuadro donde podemos indicar el proceso de la coagulación sanguínea, y es relativamente fácil y podemos resumirlo de esta forma. Los principales componentes de la coagulación sanguínea son entre los elementos formes o elementos celulares. Tenemos a los glóbulos rojos, las plaquetas, y entre los elementos plasmáticos tenemos al fibrinógeno
a los iones de calcio y a la trombina. El proceso de la coagulación se resume en lo siguiente. La protrombina y el calcio van a formar la trombina, el cual tiene la capacidad de convertir al fibrinógeno en filamentos insolubles de fibrina, obviamente en presencia de calcio, ¿no? Entonces estos filamentos insolubles de fibrina pues van a formar o van a disponerse de una forma de red tridimensional, el cual en los espacios de esta red tridimensional van a quedar atrapados los eritrocitos, los leucocitos, tanto las plaquetas, ¿ya? Entonces de esa forma se va a formar una masa bastante densa y sólida, ¿no? Con presencia de los filamentos de fibrina, tanto las células sanguíneas. A esta la denominamos como coagulación final. Muy bien, eso sería respecto a este tema. Ojalá que les sirva de apoyo y bueno, no se olviden dar like a este video, de suscribirse y bueno, de activar también la campanita. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el siguiente video.